Ahora vamos a pasar a un principio fundamental de la hidrostática, que es el principio de Pascal. Básicamente tenemos que razonar que cuando hay sólidos que están en reposo o equilibrio, los sólidos lo que transmiten son fuerzas. O sea, si yo tengo un puente que está obviamente rígido y sólido, y tengo arriba varios autos, cada uno de tal peso, 1000 kilogramos de fuerza, 2000 kilogramos de fuerza, 3000 kilogramos de fuerza, etcétera, etcétera, yo puedo ver que esos sólidos van transfiriendo la fuerza de su propio peso a la estructura del puente. Luego, si el puente es colgante, esa fuerza se va transmitiendo, podríamos decir así entre comillas, a través de los cables de acero y desembocan en los puntales o que sostienen a todo el puente, etcétera, etcétera. Así que podemos razonar que los sólidos en reposo, materia que ya vimos en la unidad estática, lo que van haciendo es transferir fuerzas, o sea que la fuerza se va transfiriendo o transmitiendo sin cambios hasta que termina toda descargándose en un puntal o en una columna principal que sostiene a todo el puente o a una parte del puente, etcétera, etcétera. Así que los sólidos en reposo transmiten fuerzas, pero lo que nos ocupa aquí no son los sólidos sino los fluidos. ¿Qué es lo que transmiten los fluidos? Presiones. No fuerzas sino presiones. Las fuerzas pueden multiplicarse, como veremos ahora en la prensa hidráulica. O sea, pueden duplicarse, triplicarse, multiplicarse por 10. En este sentido es medio parecido a las máquinas simples, como algunas palancas que también podían tener un efecto multiplicador de la fuerza, pero lo que se van a transmitir acá son las presiones. Antes que nada, aclaremos que transmitir en la jerga de la física significa que la magnitud se propaga con igual intensidad, o sea que se propaga sin cambios. Entonces podemos ver el principio de Pascal que establece que cuando sobre un punto de una masa líquida en reposo se ejerce una determinada presión, le aplica una cierta presión a un punto de la masa líquida en reposo, si la masa líquida permanece en reposo después de ese aumento de la presión, la misma presión se ha transmitido con igual intensidad en todas direcciones y sentidos a todos los puntos de dicha masa líquida en reposo. Es obvio que la presión se transmite, bueno, decir que la presión se transmite en todas direcciones y sentidos es un poco eh, contradictorio si consideramos que la presión es un escalar y no tiene direcciones y sentidos. Es simplemente una magnitud escalar, pero bueno, se propaga en todas direcciones y sentidos la presión y por lo tanto en cualquier punto de la masa líquida en reposo aparece la misma presión ejercida sobre uno solo de sus puntos. Entonces podríamos decir que el principio de Pascal eso es lo que establece, que los líquidos transmiten presiones y transmitir significa propagar sin cambios. O sea, le aplico una presión a un punto de la masa líquida y la misma presión se termina aplicando sobre todos los puntos de la misma. Y esto puede significar que una fuerza se amplifique o se disminuya, o sea que una fuerza se multiplique o no se multiplique, o sea que podríamos considerar que la fuerza de alguna manera se propaga, pero no se propaga sin cambio, o sea, no se transmite, la fuerza se puede multiplicar, lo que se transmite, o sea, lo que se propaga con igual intensidad es la presión en el líquido.